Buenas tardes a todos. Mi nombre es Agustina López Amigo y junto con mi compañera Julieta Roy vamos a exponer nuestro proyecto final de ingeniería titulado Aplicación de Big Data para mejorar los servicios en una empresa de transporte público. Se trata de un proyecto de investigación con aplicación en un caso real en la empresa Rosario Bus. Como primera instancia, vamos a describir brevemente cómo se encuentra estructurado nuestro proyecto. En primer lugar, presentaremos un marco teórico en el cual expondremos los principales conceptos de la temática elegida. Luego pasamos a la etapa de dominio del problema, en donde contaremos los principales procesos de la empresa y los problemas que detectamos. Luego pasamos al desarrollo del proyecto propiamente dicho, que se divide en una primera etapa de cálculo de indicadores y en una segunda etapa de análisis estadístico y toma de decisiones. Y por último expondremos las conclusiones a las que hemos llegado a lo largo de la realización del proyecto. Para comenzar con el marco teórico, cabe preguntarse qué es Big Data. Big Data es un conjunto de procesos tecnológicos capaces de capturar, almacenar, gestionar y procesar en tiempo cuasi real grandes cantidades y variedad de datos, convirtiendo los mismos en información mediante su agrupación. Big Data permite descubrir patrones que a simple vista no se ven, definir características comunes en los datos, dividir la información criteriosamente y consecuentemente tomar decisiones y acciones más informadas. ¿Dónde se usa Big Data? Big Data lo podemos encontrar en una enorme cantidad de áreas. Solo por mencionar algunas podemos destacar en redes sociales para el armado de perfiles, en bancos para análisis de riesgo crediticio y detección de fraude, en el área del transporte para CRM y determinación de precios, para compras en línea en cuanto a agrupación de productos y en las plataformas de entretenimiento mediante algoritmos de recomendación. Bien, cuando se habla de Big Data, generalmente se hace referencia a las 3B como sus tres características principales. Estas son velocidad, porque Big Data permite obtener resultados a una velocidad superior que las tecnologías tradicionales, pudiendo procesar en tiempo cuasi real. Volumen, ya que Big Data maneja un gran volumen de datos, tanto en cantidad de datos puros como en tamaño, en términos de tera, peta y exabyte. Y variedad, dado que maneja datos de diferente tipo y que provienen de diferentes fuentes. Los tipos pueden ser estructurados, cuando es posible definir una estructura, se almacenan en base de datos relacionales como tablas; no estructurados, cuando no es posible definirles una estructura y es necesario almacenarlos en base de datos no relacionales; y semiestructurados, cuando es posible definir una estructura, pero no es fácil de interpretar para el usuario. Además, los datos pueden venir de fuentes externas, como que están fuera de la empresa, o fuentes internas propias de la empresa, eh, como correo electrónico. Bueno, para aplicar un proyecto de Big Data de forma exitosa es necesario atravesar una serie de etapas que difieren según diversos autores, pero nosotros mencionaremos 9. La primera es la definición del problema, o sea, es necesario hacer un relevamiento de la situación, identificar las necesidades, establecer prioridades y determinar el alcance del proyecto. Luego viene la etapa de investigación, donde se averigua qué hicieron otras empresas en situaciones similares para evaluar alternativas. Adquisición, que es identificar las fuentes de datos, capturar los mismos y almacenarlos. En Big Data existen varias alternativas para el almacenamiento, pero una de las más populares es Hadoop, que mencionaremos luego. La preparación, que dado que maneja diferentes tipos de datos que vienen de diferentes fuentes, es necesario depurar y ordenar los datos antes de analizarlos. Procesamiento y análisis. En este punto es necesario determinar cómo se van a modelar los datos para poder extraer información de los mismos. Hay dos caminos alternativos. Uno es aplicar minería de datos, que es una serie de algoritmos que se aplican a los datos para buscar relaciones, determinar patrones y predecir valores; y el Big Data estadístico, que analiza los datos valiéndose de herramientas, procesos, gráficos y fórmulas propios de la estadística para ver la relación que existe entre los datos. La etapa 6 es la implementación, donde se aplica el algoritmo o el modelo elegido en la etapa previa y se obtienen los reportes en bruto. En la etapa 7 se analizan estos reportes y se hace lo que se llama descubrimiento del conocimiento. Y en la etapa 8, con las conclusiones a las cuales se había arribado en la etapa anterior, se decide qué acciones llevar adelante. En la etapa 9 y final se llevan las acciones correspondientes, luego se evalúan los resultados y acá se ve si es necesario hacer alguna otra modificación.
Bien, como mencionó mi compañera, existen múltiples herramientas para el análisis y procesamiento de Big Data. Nosotros en nuestro proyecto utilizamos Hadoop. Hadoop es una estructura de software de código abierto que permite almacenar y procesar grandes volúmenes de datos en un entorno distribuido. Sus principales componentes los podemos ver en esta imagen, pero solo explicaremos aquellos que hemos empleado. El primer componente que merece una atención especial es MapReduce. MapReduce es una técnica de procesamiento en múltiples nodos que consiste básicamente en tres tareas importantes: mapear, mezclar y reducir. El mapeo consiste en leer uno por uno todos los datos de la base de datos, luego se los mezcla generando subconjuntos representativos de la base de datos original, pero de menor tamaño, que se llevan a los diferentes nodos que van a procesar estos subconjuntos. Cada uno de estos nodos procesa en paralelo entonces un subconjunto semejante al original, pero de mucho menor tamaño, con la consecuente reducción en la velocidad de procesamiento. Y se obtiene una variable de salida que luego llega a un nodo final que combina todos estos resultados en una única variable. Cabe mencionar que MapReduce no es exclusivo de Hadoop, pero sí es fundamental en un proceso Big Data. Bien, otro de los componentes de Hadoop es Spark, que es un entorno para el cómputo rápido de Hadoop. Es escalable y tiene tolerancia a fallas al igual que MapReduce, pero trabaja en memoria y procesa los datos a una mayor velocidad cuando trabaja en tiempo real. El idioma natural para interactuar con el motor de Spark es Scala. Otro de los componentes de Hadoop es el HDFS, que es el sistema de archivos distribuidos de Hadoop. En el HDFS la información está distribuida en diferentes máquinas que pueden estar muy distantes entre sí, pero que están interconectadas. Permite guardar gran cantidad de datos, es escalable, es resistente a fallos, dado que si uno de los nodos se cae, el resto de los nodos puede distribuir el trabajo y seguir operando, y además tiene alta velocidad de lectura, dado que trabaja en paralelo. Bien, el último componente que explicaremos es Scoop, que es una herramienta que mediante línea de códigos permite transferir grandes volúmenes de datos desde bases de datos relacionales como SQL a Hadoop. De hecho, su nombre se conforma de la fusión de las palabras SQL y Hadoop. Bien, ahora pasaremos a la etapa de dominio del problema y lo primero que haremos es describir a la empresa Rosario Bus. Rosario Bus es un grupo empresario con más de 40 años de trayectoria que brinda servicios de transporte en las provincias de Santa Fe y Buenos Aires, transporta a más de 140 millones de pasajeros al año, cuenta con 3.800 empleados, posee una moderna flota de 1.400 coches y cada uno de ellos cuenta con un GPS y una PC a bordo. Bien, para entender el negocio es necesario comprender algunos conceptos claves que vamos a pasar a explicar. Lo primero que haremos es contar cómo transcurre idealmente un servicio. El conductor llega al galpón donde se le asigna un coche. A partir de allí se dirige hacia la punta de línea. La punta de línea es la ubicación geográfica en donde inicia o finaliza un recorrido comercial, en este caso donde inicia. Ese trayecto que hace hasta llegar a la punta de línea se corresponde con una bandera no comercial, dado que es un viaje de posicionamiento y no lleva pasajeros. Y esos kilómetros que se recorren allí se llaman no productivos, dado que al no llevar pasajeros tampoco generan recaudación. Luego, el conductor sale de la punta de línea y comienza a recorrer cada uno de los sectores, donde los sectores son los tramos del recorrido que están delimitados por cruces de sectores, que en este dibujo están representados como puntos verdes. Este trayecto se asocia a una bandera comercial y a su vez los kilómetros que aquí ya se recorren son productivos, dado que sí llevan pasajeros. A su vez, este recorrido se asocia a una media vuelta. Una media vuelta es una bandera, es decir, un recorrido específico, pero que a su vez tiene especificado un horario, un tipo de día, un servicio y una línea. Ahora bien, ¿qué son estos conceptos? Bueno, en Rosario Bus a cada día se le asigna un tipo, que puede ser normal, los días que van de lunes a viernes, especial los feriados, festivo día domingo y medio festivo día sábado. A su vez, los servicios se dividen en lo que es servicio normal, que son las horas de trabajo que fueron planificadas y que debe prestar un coche en un día, y el servicio de refuerzo, que son los que no fueron planificados y se agregan por planilla respondiendo a alguna necesidad del momento.
Los servicios incluyen medias vueltas, esperas y traslados. Y a su vez, cada servicio está conformado por diferentes unidades. O sea, un coche en un día hace un servicio, pero ese servicio puede tener asignado hasta 3 conductores y cada parte del servicio que realiza el conductor se llama unidad. Otro concepto fundamental es el de ramal o bandera color, que es un conjunto de banderas con el mismo sentido, es decir, de ida o de vuelta, y la línea, que es un conjunto de banderas. Bueno, en la operatoria diaria de la empresa se recolectan gran cantidad de datos a través de diferentes tecnologías. Una de ellas es la PC a bordo, que cuenta con GPS y registra el posicionamiento del coche a cada minuto, conecta con la base de datos a través del sistema 3G, 4G y es operado exclusivamente por el conductor durante el servicio. El sistema SUBE es un sistema de pago con tarjeta inteligente que registra posicionamiento cada 5 minutos y también registra la recaudación, pasajeros y kilómetros, entre otros datos. El sistema móvil es exclusivo de las líneas urbanas de Rosario, que es un sistema de pago con tarjeta sin contacto. La canceladora se conecta a la PC, que a su vez es la que reporta la base de datos. Y el SIGOF, cuya sigla significa Sistema Integral de Gestión Operativo de la Flota, es un sistema propio de la empresa que permite monitorear las diferentes medias vueltas y cargar las novedades y los refuerzos. Bien, cuando nosotros relevamos la empresa, los principales problemas que detectamos se deben principalmente a el aumento de tecnologías a la incorporación de tecnologías que mencionó mi compañera recién. Debido a que estos dispositivos recolectan una enorme cantidad y variedad de datos, pero la empresa no cuenta con procesos adecuados para poder gestionarlo. Esto generó desperdicios de recursos tecnológicos costosos, ya que los mismos no se aprovechan en todo su potencial, desconfianza y faltante de información, dado que cada área utiliza sus propios criterios. Además, se emplean otros criterios inadecuados, tales como horarios de años anteriores o comentarios de choferes, en lugar de tener en cuenta otras variables. Y como consecuencia de todo esto, se tiene una escasa capacidad de adaptación. Los problemas específicos que nosotros detectamos son que la empresa cuenta con indicadores por línea, indicadores por servicio, pero carece de indicadores por media vuelta. ¿Por qué es importante poder individualizar cada media vuelta? Porque las medias vueltas pueden diferir en cantidad de pasajeros que lleva cada una, kilómetros productivos e improductivos que realiza cada una y la rentabilidad asociada a cada una. Los problemas debidos a la falta de indicadores por media vuelta que nosotros detectamos los pudimos resumir en estos 2 puntos: empleo de criterios inadecuados para el armado y modificación de horarios e imposibilidad de detectar comportamientos anormales y tomar acciones al respecto. Todo esto pone de manifiesto la necesidad de contar con indicadores confiables por media vuelta, que es el origen para el desarrollo de nuestro proyecto. La solución que nosotros planteamos a los problemas que expusimos se basa en desarrollar un Big Data estadístico o Big Data clásico para calcular 3 indicadores por media vuelta que a continuación describiremos. Los mismos son cantidad de kilómetros recorridos por media vuelta, cantidad de pasajeros por media vuelta e IPK por media vuelta, calculándose como cantidad de pasajeros sobre cantidad de kilómetros recorridos. ¿Por qué es importante poder calcular la cantidad de kilómetros recorridos por media vuelta? Porque cada media vuelta puede tener diferentes kilómetros productivos e improductivos, y todo esto impacta en los costos y en los planes de mantenimiento. Actualmente, los problemas que nosotros detectamos en el cálculo de estos indicadores se deben principalmente a cuestiones referidas al posicionamiento del colectivo, tales como problemas en los GPS, pérdidas de conexión y falta de incorporación de la curvatura de la Tierra a la hora de calcular la distancia. Para mejorar el cálculo de este indicador, proponemos unificar y corregir datos y mejorar el cálculo de la distancia. Bien, además es sumamente necesario conocer la cantidad de pasajeros que viajan en una misma media vuelta, dado que esto impacta directamente en la recaudación. Además permite determinar cuáles son los horarios que tienen mayor y menor cantidad de pasajeros, y esto permite realizar la modificación en los horarios. También posibilita determinar la necesidad de refuerzos y establecer puntos de control. Los problemas para la obtención del indicador es que los datos en el origen vienen con ciertos errores. Lo que nosotros proponemos es unificar ambos orígenes de datos, al igual que en la parte de kilómetros, y corregir los errores iniciales. Además, es sumamente necesario conocer el IPK por media vuelta, ya que este indicador relaciona los ingresos y los costos y es una medida de rentabilidad muy importante.
Y dado que este indicador lo calculan otras empresas, también permiten realizar comparaciones. Los problemas y las propuestas de mejora de este indicador, bueno, son producto de lo mencionado ya anteriormente. Bien, cuando hablábamos del cálculo de kilómetros mencionábamos los problemas del GPS y estos se dividen en tres. La exactitud posicional, o sea, todo GPS tiene un error locacional que es lo que va a determinar su exactitud. La precisión va a depender del número de satélites visibles, de la posición de estos y de la calidad de la recepción de la señal en el momento. El segundo problema es la resolución temporal, que es el tiempo entre la toma de datos. En Rosario Bus este tiempo es de 1 minuto y es lo que genera una falta de precisión. Lo que sucede es que se genera una longitud estimada inferior a la real y esto hace que se contabilicen una menor cantidad de kilómetros. Tercer problema son las limitaciones en la precisión que se da generalmente en las grandes urbes, donde hay una pérdida de señal y se genera lo que se llama como ruido, es decir, al querer reconstruir la trayectoria, el recorrido se ve en zigzag cuando en realidad el coche está yendo recto. Y esto genera una longitud estimada que es superior a la real, contabilizando una mayor cantidad de kilómetros. Bien, para cerrar la etapa de dominio del problema, contaremos los objetivos específicos que nos hemos propuesto. Estos son evolucionar en los procesos de obtención y tratamiento de los datos a partir de la aplicación de Big Data, diseñar nuevos algoritmos que representen una mejora con respecto a lo aplicado actualmente, calcular los tres indicadores que hemos mencionado recientemente y asistir en la toma de decisiones que impacten en los servicios, permitiendo una mejora en los procesos. Y esto se deriva en el aporte de valor. Bien, la situación actual de la empresa en cuanto a la arquitectura para la gestión de Big Data la podemos observar en la siguiente imagen. Como primera medida, los datos ingresan provenientes de bases de datos, Excel y archivos CSV, por lo que se trata de datos estructurados. Los mismos son ingresados al Big Data mediante Scoop y son procesados en paralelo en Spark. Durante todo el proceso hay distintos puntos de control en donde se almacena información en Elasticsearch y esto ingresa a sistemas de información y reportes. Y por último, los datos que salen del procesamiento de Big Data se almacenan en bases de datos locales que también alimentan sistemas de información y reportes que son consumidas por los usuarios finales. Las principales bases de datos que nosotros empleamos en el proyecto son las que se muestran en la pantalla. Logs Tecnobus, General y Sube. La información que contienen estas bases de datos es la que podemos observar en la pantalla. Esto es información acerca de tablas GPS, Sube y Mobi. Lo destacable de todo esto es que todas estas tablas en conjunto generan más de 47 millones de datos diarios en promedio. Todo esto sin considerar las otras tablas que no hemos tenido en cuenta a la hora de realizar el proyecto. Esto deja muy en claro que es fundamental contar con tecnología adecuada para procesar semejante volumen de datos. Bien, para calcular los indicadores que hemos mencionado es necesario previamente preparar los datos. En una primera instancia tendremos que determinar las medias vueltas y para esto deberemos desarrollar tres etapas. La primera, la obtención de unidades y medias vueltas reales. La segunda, asociar las unidades y medias vueltas reales obtenidas con los datos teóricos. Y la tercera, adherir la información obtenida a los datos de las tablas de GPS y SUB. Una vez realizado esto, podremos obtener los indicadores. La etapa 4 calcularemos la cantidad de kilómetros por media vuelta, en la 5 calcularemos la cantidad de pasajeros por media vuelta y finalmente en la etapa 6 haremos el cálculo del IPK por media vuelta. Bien, la etapa 1 es la obtención de unidades y medias vueltas reales y lo que primero debemos hacer es unir las cuatro tablas que vienen del GPS que mostrábamos anteriormente y preparar los datos, es decir, eliminar los errores, las duplicidades, los valores nulos y todos los errores que vienen en el origen. Posteriormente pasaremos a el cálculo de la distancia entre puntos y como mencionábamos en los problemas, actualmente no se tiene en cuenta la curvatura de la Tierra. Por lo tanto, lo que nosotros proponemos es aplicar la fórmula de Haversine, que sí la tiene en cuenta, y en la pantalla podemos ver cuál es la fórmula, y en la parte inferior de la pantalla vamos a ver un fragmento de código en escala donde se muestra cómo se aplica esta fórmula a los datos para obtener la distancia recorrida. Bien, para obtener las unidades y medias vueltas reales,
El siguiente paso es identificar el inicio y fin real de cada unidad y su empleado asociado. El criterio que nosotros adoptamos en este punto es el siguiente. Si entre dos registros con igual equipo y legajo se da un salto temporal mayor a 10 horas, suponemos que pertenecen a diferentes unidades. Esto responde a lo establecido por el convenio colectivo de trabajo respecto a la duración de la jornada laboral. Aquí podemos ver un fragmento del código que realizamos en el cual se ve cómo mediante la sentencia where aplicamos la condición establecida. El resultado lo almacenamos en una nueva tabla que contiene la información completa de cada unidad. El paso C es la identificación del inicio y fin real de cada media vuelta y adoptamos en este caso el siguiente criterio. Si dos registros consecutivos tienen la misma bandera, igual número de equipo y legajo y la diferencia de tiempo entre ellos es menor a 30 minutos, se asume que se trata de la misma media vuelta. El proceso es análogo al anterior y el resultado es una nueva tabla que contiene la información completa de cada media vuelta. Bien, la etapa 2, que consiste en la asociación de unidades y medias vueltas reales con los datos teóricos, la realizamos uniendo las tablas que obtuvimos anteriormente, utilizando el siguiente criterio. Si hay un intervalo de tiempo de más o menos 20 minutos entre la fecha de hora de salida real de la media vuelta y la teórica, se asume que se trata de la misma media vuelta y el mismo criterio lo usamos para la llegada. El resultado también lo almacenamos en una nueva tabla que contiene la información completa de todas las unidades y sus medias vueltas correspondientes. Bien, la etapa 3 es la adhesión de la información a las tablas de GPS y SUBE, y lo primero que tenemos que hacer es preparar la tabla de largada por media vuelta. En Buenos Aires, el control registra las salidas de cada una de las medias vueltas y esta información se almacena en una tabla. Pero a esta tabla le faltan algunos datos teóricos necesarios, por lo que tenemos que agregar las versiones de horario y el detalle de los servicios, y lo que se obtiene es una nueva tabla llamada control largadas con la información completa. El segundo paso es la adhesión de la información a las tablas de GPS y SUBE, por lo que partiendo de la tabla que tiene todos los puntos de GPS y SUBE, le vamos a unir las tablas que ya habíamos obtenido previamente, que son las de unidades, medias vueltas, el teórico, y esta nueva tabla generada de control largadas mediante una sentencia join. Y lo que obtenemos es la información resumida en una única tabla. Aquí también se generan otros campos y adoptamos el siguiente criterio. En caso de no poder haber obtenido la información de la media vuelta por el GPS, lo que hacemos es tomar los datos que registra el control, que son los datos de largada por media vuelta. La etapa 4 es el cálculo de la cantidad de kilómetros por media vuelta, y en este punto uno de los problemas que habíamos detectado era la pérdida esporádica de conexión. La solución que nosotros proponemos es unir ambos orígenes de datos, o sea, SUBE y GPS, con el fin de que si alguno de estos falla, el otro lo puede compensar y se obtiene una mayor confiabilidad. En la parte inferior se puede ver un fragmento de código que muestra cómo se realiza la unión entre estas dos tablas. Otro de los problemas que habíamos detectado eran los asociados al GPS, la imprecisión y la baja resolución temporal. Lo que nosotros proponemos para esto es aplicar un proceso de map matching o de coincidencia de mapas, que lo que hace es ajustar las rutas GPS originales a la geometría de la red de transporte. Entonces el resultado va a ser una ruta ajustada donde la longitud que se estimó es mucho más cercana a la real. Para aplicar esto es necesario llevar a cabo un algoritmo donde a cada punto real se le va a asociar su punto teórico más cercano para esa media vuelta, ¿no? Esos puntos teóricos que sirven como referencia vienen en una tabla y en Rosario se llaman cuentas. Bien, ¿cómo clasificamos los puntos geoposicionados? En primer lugar, definimos un estado 1 o estado productivo, que es cuando el punto se encuentra avanzando en un recorrido comercial. Después, un estado 2, que es de posicionamiento, que es cuando el chofer se encuentra logueado, pero sin bandera comercial o con bandera no productiva. Y un estado 4, cuando está fuera de servicio, es decir, no hay logueo del chofer. Y por último, cuando no se puede clasificar a un punto en alguno de los tres estados anteriores, le ponemos estado 3, que es cuando está fuera de recorrido. Podemos ver en este fragmento de código cómo aplicamos este criterio para cada uno de los estados. Bien. El criterio que nosotros adoptamos para el cálculo de los kilómetros consiste en que si el punto real es productivo, se suman sus metros teóricos correspondientes, y si el punto real no es productivo, aplicamos la fórmula de Haberstein.
El resultado lo almacenamos en una nueva tabla que contiene todos los kilómetros por media vuelta. Bien, el proceso de map matching evitó dos cosas. Por un lado, sumar kilómetros de menos como consecuencia de los recortes que se producen en las curvas. Y por el otro, evitó sumar kilómetros de más como consecuencia del zigzag en el recorrido que generan las imprecisiones del GPS. En la imagen de abajo a la izquierda se puede ver que si hubiéramos sumado los kilómetros tomando los puntos reales, que es el trayecto rojo, pues hubiéramos sumado una menor cantidad de kilómetros, dado que se producen recortes que son bien visibles. En la imagen de la derecha podemos ver lo contrario. Si hubiésemos tomado los puntos reales, o sea, el trayecto rojo, hubiéramos sumado kilómetros de más. Bueno, esto fue posible gracias a la capacidad de procesamiento de Big Data, dado que en este punto se cruzaron todos los puntos reales contra todos los puntos teóricos y hubiese sido muy difícil de lograrlo con tecnologías tradicionales. La etapa 5 es el cálculo de la cantidad de pasajeros por media vuelta. Para esta etapa partimos de la tabla con el detalle de todas las cancelaciones sube y móvil. Posteriormente le agregamos los datos de unidades y medias vueltas que obtuvimos previamente. Le damos prioridad a los datos del GPS sobre los que vienen de la largada por media vuelta. Le agregamos campos faltantes, corregimos los errores como la latitud y la longitud, y lo que obtenemos es una tabla de pasajeros por media vuelta. La etapa 5 consiste en el cálculo del IPK por media vuelta, que como sabemos el IPK es la cantidad de pasajeros sobre los kilómetros. Para obtener este indicador, lo que hacemos es unir la tabla de pasajeros con la tabla de kilómetros mediante una sentencia join, usando como campos de unión la fecha y el código de media vuelta. Y lo que obtenemos es un nuevo campo que contiene el valor del IPK. Bien. En este punto pasamos a la siguiente etapa de nuestro proyecto, que es el análisis estadístico. Antes de comenzar con el análisis estadístico propiamente dicho, decidimos realizar una estratificación con el objetivo de determinar cuáles son los principales factores que influyen en la variabilidad de la cantidad de pasajeros. Para eso analizamos la demanda mensual de pasajeros entre los años 2013 y 2019 de todas las líneas urbanas de Rosario. Como podemos ver, a simple vista, todas parecen presentar patrones semejantes. Decidimos centrarnos en el análisis detallado de la línea E por considerarla representativa. Cuando analizamos en detalle sus patrones, pudimos concluir que la misma presenta una tendencia creciente desde los años 2013 a 2017 y decreciente desde los años 2017 a 2019. A su vez, los meses valle son enero y febrero y los meses pico y el mes pico es agosto. Una vez que analizamos cómo varía la demanda mensual de la línea, pasamos a analizar la demanda total diaria según tipo de día. A simple vista podemos ver que los días que llevan la mayor cantidad de pasajeros promedio son los días normales, como era de esperar, y los que llevan las menores cantidades son los días especiales. Por otro lado, también podemos observar que los días normales presentan una distribución mucho más simétrica que el resto de los días. A partir de ahora nos centraremos solamente en los días normales. Bueno, y por último, decidimos analizar cómo varía la demanda según franja horaria. Para este estudio nos centramos en los primeros 15 días de marzo del 2020, ya que es el último periodo de tiempo para el cual tenemos datos antes de que comenzara la pandemia. A simple vista también podemos observar que varía mucho la cantidad de pasajeros según la franja horaria. Por ejemplo, en la madrugada se presenta una franja valle y a lo largo del día se observan diferentes horarios picos. Las conclusiones de la estratificación son que los factores que más influyen en la variabilidad de la demanda, además de la línea y la bandera, que ya eran factores conocidos, son el mes, el tipo de día y la franja horaria. A partir de ahora tendremos en cuenta todos estos factores a la hora de analizar los indicadores que obtuvimos en la etapa anterior. Bien, una vez realizada la estratificación, pasamos a la etapa de análisis, donde planteamos 4 propuestas. La primera es comparar los IPK de las distintas medias vueltas para poder determinar cuáles son las medias vueltas más y menos rentables y evaluar si existe la necesidad de modificar ciertos horarios en las medias vueltas. En la serie de tiempo se puede ver claramente que la media vuelta que está representada con el color verde tiene un mayor IPK promedio, por lo tanto una mayor rentabilidad, mientras que la media vuelta representada con el color bordó tiene el menor IPK promedio, es decir, la menor rentabilidad.
La propuesta 2 es controlar la evolución del IPK por media vuelta con el objetivo de determinar rápidamente si existen anomalías y encontrar las causas asignables. Para esto utilizamos un gráfico de control que nos va a permitir corregir y volver a monitorear el proceso para evaluar si las medidas llevadas a cabo fueron efectivas o no. Se podía ver en el gráfico de control que había un punto fuera de control en el ejemplo. Luego lo que hicimos fue determinar las fuentes más comunes de variabilidad del IPK para una media vuelta. Y encontramos que eran los factores climáticos, es decir, por ejemplo, cuando hay una lluvia torrencial, viajan menos cantidad de pasajeros, sucesos extraordinarios como puede ser, por ejemplo, un paro docente, atrasos y adelantos de esa media vuelta o de la posterior anterior, y el factor conductor. Luego lo que hicimos fue proponer un diagrama de flujo donde se muestra cómo se puede accionar cada vez que se encuentra un punto fuera de control, para poder determinar las causas y accionar en consecuencia. La propuesta 3 es controlar la evolución del porcentaje de kilómetros improductivos de cada media vuelta. A la izquierda podemos ver un ejemplo de un proceso bajo control, y a la derecha podemos ver uno donde existen dos puntos que están fuera de control estadístico, que son los puntos 6 y 7, que luego, indagando un poco más, nos dimos cuenta que había 2 y 3 kilómetros de desvío esos días respectivamente en esa media vuelta. Al igual que en el caso anterior, buscamos las fuentes más comunes de variabilidad en el porcentaje de kilómetros improductivos. Hay dos grandes grupos: las causas debidas a cuestiones de la calle, como un corte, una manifestación, y las causas debidas al chofer, por ejemplo, un conductor que hace un desvío por un motivo particular. También presentamos un diagrama de flujo que muestra cómo se puede accionar cada vez que se presenta un punto fuera de control para determinar las causas y poder tomar acción. La propuesta 4 es contar con un sistema de pronósticos para programar los horarios. Es decir, nosotros queremos empezar a alimentar un sistema almacenando los datos por media vuelta, por bandera, que actualmente no se tenía. Entonces, esto va a ir generando un histórico que va a hacer que en el futuro se puedan obtener cada vez mejores pronósticos. Bien, y llegamos a las conclusiones del análisis estadístico. Bueno, nosotros partíamos de problemas que habíamos encontrado, que era el empleo de criterios inadecuados para armar y modificar los horarios, y a su vez la imposibilidad de detectar comportamientos anormales en las medias vueltas y tomar acciones porque simplemente no se podía llegar a nivel de granularidad de media vuelta. Lo que nosotros hicimos fue proponer una serie de soluciones, y a partir de allí esto nos va a permitir asistir y mejorar la toma de decisiones, creando valor agregado al negocio. Tomando el IPK nos va a permitir modificar las medias vueltas, que es lo que estaba en la propuesta 1, actuar rápidamente ante los cambios, nos va a posibilitar detectar los patrones y predecir mejor los valores a través del sistema de pronóstico, y cabe aclarar que con el paso del tiempo se van a incrementar la cantidad de datos y esto permite obtener cada vez mejores resultados. Bien, y llegamos a las conclusiones finales del proyecto. Lo primero que vale la pena mencionar es que si bien nosotros nos limitamos a calcular 3 indicadores puntuales, las posibilidades que ofrece Big Data son enormes e innumerables, porque permite agregar valor al negocio, obtener una ventaja competitiva, alcanzar una mejor eficiencia y mejores resultados, y tomar decisiones inteligentes en forma mucho más ágil. Bien, nosotros nos propusimos aplicar un sistema de información centrado en tecnologías Big Data para obtener nuevos indicadores y asistir en la toma de decisiones. Para esto atravesamos las etapas propias de un proyecto Big Data estadístico. Nosotros tomamos los conceptos que investigamos sobre Big Data y los aplicamos en un caso real de una empresa, pudiendo brindar soluciones a todos y cada uno de los problemas que nos habíamos planteado inicialmente. Bueno, y eso fue todo. Muchas gracias. Muchas gracias.